Incluso en teatro, porque es que lo que sí es cierto es que son autores muy difíciles de llevar incluso al teatro. Yo últimamente recuerdo una puesta en escena de Sergi Belbel, el dramaturgo comediógrafo catalán, de Madre el drama padre en el Teatro Latina aquí en Madrid, ahora un año y medio, que es absolutamente fascinante. Por cierto, he leído en algún sitio que va a poner en escena de Front Page la versión de Charlie MacArthur y de la comedia de Charlie MacArthur y Ben Hedges, ¿no? Pero es una lástima, ya que los has citado, que el cine español no haya aprovechado ese venero de comedias. Yo me acuerdo, yo Pis era un genio también. Tenía obras, en una obra llegaba un tipo y le decía a la novia, mira Canillo, y dice, ya qué bonito, y dice, los había más caros, pero eran más caros. Las cosas geniales, o sea, Llopis y todos estos. Es un poco esa generación, un poco inglesa, como inglesa. Duda, sí. Vestían muy bien, les gustaba mucho comprarse un suéter, y no sé, eran sportmas, les gustaba el deporte. Todos menos Miura estuvieron en Hollywood. En Hollywood. Llevados de la mano también de Gregorio Martínez Sierra, claro, y de Catalina Bárcena, y en fin. Es que este país es muy desmemoriado y reivindica muy poco a su gente. Si esto hubiera ocurrido en otro sitio, de verdad, es que al final sobre todo un país de desagradecidos. Reivindica poco a la gente con talento. A la gente con talento. Esa generación es irrepetible. Este siglo empezará a reivindicar. Esa generación nuclear en torno a la codorniz. Claro. Y que eran realmente polifacéticos, gente que ha dejado obras estupendas en teatro, en humor, en películas. Grandes aficionados al cine, y les influyó mucho el cine en la construcción de sus películas y de sus comedias, ¿no? En literatura. Yo creo que a lo largo de este siglo supongo que tendrán muchas ocasiones. Poco a poco les va tocando, González Ruano, les va tocando poco a poco. Y hablando de reivindicación, por ejemplo, tú que Gresotti, ¿por qué crees que Raúl Walsh no ha tenido todavía no sé, porque estamos hablando de gente que ayer sabía muy bien lo que era esto que nos gusta a nosotros. Quizá le falta ese peldaño. Todos estos. No que le falte ese peldaño, sí que no le han subido ese peldañito aún hasta, digamos, a la altura de la primerísima división. Puede ser. En todo caso, creo que es porque se queda demasiado pegado a la memoria. Yo hablo por mí. En mi caso es que hay al menos, eso, comentábamos, 10, 12, 15 películas de Raúl Walsh que es que forman, o sea, prácticamente son la esencia de mi cinefilia. Es decir, no me ha gustado el cine por otras cosas, sino por algunas de las películas de Raúl Walsh. Y a partir de ahí, bueno, vas dando vueltas alrededor del cine y vas encontrando... Pero quizás sea un director y le ha perjudicado en ese sentido de que se te ha quedado demasiado pegado al alma, por decirlo de algún modo, y no ha dado pie a que tenga un estudio mucho más racional, mucho más... Es decir, porque forma parte de... Y quizá porque no era aburrido también. Es que al final, para reivindicar y para subir ese peldaño, hubo una época en la cual había que hacer películas espesas. John Ford y todo, no es aburrido. John Ford, Freiland, Nicolas Ray, exactamente en el todos lugar. ellos eran grandes directores, ¿no? Y Raúl Walsh pertenece a esa división, sin duda. Pero él hizo de todo, hizo western, hizo cine negro, hizo cine de aventuras. Realmente supo narrar muy bien. Yo creo que en esta película saca lo mejor de Gregory Peck. Aparte de Matar a un ruiseñor, que es una película donde a mí Peck me fascinó, aquí le saca lo mejor, esa honestidad, ese tipo duro, pero que al mismo tiempo está lleno de sentimientos. Consiguió Gregory Peck que toda una generación se peinara con la raya derecha. Era un tipo a imitar. Eso es un mito. Claro, un mito, es un hombre que ha quedado ya para la historia del cine. Y aquí yo creo que saca Raúl lo mejor de Peck. Y lo mejor de Anthony Quinn, seguramente, junto con Salva al Griego, es un mejor papel. Sí, yo creo que el problema que tiene Raúl Walsh es que, yo lo he dicho un poco en la presentación, es que es un director, le pasa algo más, le pasa como a Hawks. Lo que pasa es que Hawks era más estilista, él hacía solo las películas que él quería. El problema yo creo que ha tenido Raúl Walsh y que sigue teniendo es que fue un hombre de estudio. Es decir, desde el primer momento fue un hombre de la Warner en el que él no elegía sus películas, sino que le decían, el lunes empiezas de esta película, el otro día otra película. Y la mayor parte de los críticos de los Cahiers, cuando intentaban reivindicar a un autor, intentaban reivindicarlo desde el punto de vista de que tuviera una firma, que tuviera en definitiva algo de autor dentro de sus películas. Hawks, la sobriedad, Ford, la poética. Y en el caso de Walsh es que es muy difícil aprenderlo, aun teniendo, como tú dices, 2 o 3 obras maestras en cualquier género, incluidos los musicales. Pero yo creo que Walsh tiene un estilo, tiene un sello. Es decir, tiene un estilo. Cuando estás en una película de Walsh... Tiene un estilo, pero cuando coges Otis, sus películas están rodadas con la estética del estudio. Es decir, lo que pasa es que él tiene el estilo de su forma de
de apoderarse del material desde un punto de vista muy griffithiano, muy de Shakespeare, pero, etcétera, hay un etcétera. punto más, es decir, hay algo en Walsh que sus aventuras, o sea, antes comentabas tú en la presentación que el cine de Walsh es muy clásico, viene del mudo, evidentemente aprende a narrar con una corrección de sujeto, verbo, predicado, pero yo creo que va un paso más allá Walsh, que no le ocurre a otros directores, y es que a veces elude el sujeto y el predicado y se queda exclusivamente con el verbo, es decir, es la acción pura, y hay episodios que aquí en esta película hemos podido ver donde en apenas 3 planos te cuenta la película que Antonioni, por citar un citado... Sí, pero eso tienes razón, Oti, pero eso pasa en Ford y pasa en Hawks. El problema de... tú ves esta película y la lectura de los planos, si nos ponemos en plan pedante, que es plano general, plano medio, plano sobre la espalda, un over-shoulder de esto, y plano general. Lo que pasa es que como es un clásico, si puedes resolverlo en un plano general, pues lo resuelve en un plano general. Hay muy pocos primeros planos en esta película, y estamos hablando de una película que no tiene un formato tradicional, no es un formato de scope, te vas a Los Implacables, que es 2 o 3 años después, y te encuentras con una planificación completamente distinta. Es decir, Walsh, como ha nacido con el cine, pues sabe lo que tiene que contar. Entonces, en sus películas, cuando ves una película de Walsh, como tú dices, tú no te olvidas nunca. Y no te olvidas nunca porque está la fisicidad, están las emociones, los actores están realmente muy bien, y él saca un partido enorme al guión, pero saca un partido enorme sin participar nunca en el guión, porque él no era de los que participaba en el guión, porque es capaz de filmar o colocar la cámara allí donde la secuencia requiere lo que requiere, que es en definitiva la base de una manera clásica. muy eficaz. Ahora, ponte a analizar para escribir, como yo digo, una película de Walsh. Es que al cabo de 5 minutos dices, ¿qué escribo? Si es que es todo, te ha entrado todo por los ojos, te ha llegado todo directamente al corazón. Es muy difícil, porque Hawks, por ejemplo, tiene la famosa firma de la cámara a la altura del hombre, la sobriedad a la altura de tratar a los personajes. Hay, de alguna forma, un estilo de personajes. En Walsh, como ha tratado tal cantidad de tipos de personajes, de géneros, de tipos de películas, y todos encuadrados dentro de un estudio, al menos durante muchísimos años, como es la Warner, pues es muy difícil. Únicamente cuando comparas una película, un melodrama de Walsh con un melodrama de otro de los directores que trabajaban para el estudio, es cuando te das cuenta de las diferencias. Cuando coges un western con uno de Walsh con otro de los que trabajaban en la Warner, es cuando te das cuenta de las estas. Incluso, desde mi punto de vista, que me perdone Miguel, María, si nos está escuchando, que es un gran fan, cuando coges una película de Michael Curtiz y coges, hecha en la Warner, y coges con Walsh, siendo buenas las películas de Michael Curtiz, las de Walsh tienen algo más, que es para mí muy difícil de explicar, porque insisto en que la planificación es muy clásica y estoy seguro que él se sometía a los criterios del estudio, que era rodar un plano máster, plano general, planos medios y un plano más o menos cortos, etcétera, o algún primer plano. Y luego, por supuesto, él no montaba, él no tenía influencia en el montaje, etcétera. Probablemente, como le pasaba a Ford, él rodaba muy poco, de tal forma que como sabía rodar, no tenías mucha posibilidad de montar, porque cuando ves sus películas son muy armoniosas, absolutamente armoniosas en planificación, de tal forma que el famoso estilo invisible se hace todavía más invisible en el caso de Walsh. Como tú dices, a primera vista. Cuando te fijas un poco más, dices, caray, este señor ha trabajado realmente mucho lo que tiene que decir. Ahora, ¿no? por ejemplo, vosotros de memoria, yo os digo, una situación, y es muy difícil recordar cómo está filmada, la más sencilla. Él va con la chica en su carruaje y la escena que van a ahorcar a su amigo. ¿Cómo está resuelta? Yo creo que no dura más de un minuto, ¿no? No nada. Pues está resuelta probablemente... Aprovecha. Probablemente Pues en un plano general muy atrás. Muy atrás, claro, para que quepa todo. No hay ni sujetos ni predicados. Es que muchas veces tú no se te olvida que hay un tipo que le van a ahorcar, que están todos, con toda la película, van a tirar la cuerda y él está hecho pero con humor, porque él está hecho a que le van a ahorcar. O sea, esa es una de las claves. Gregory Peck nunca ha tenido sentido del humor y en esta película tiene un gran sentido del humor. Hablando de este pobre que van a ahorcar, cuando no vienes te hemos echado de menos en la fiesta. Y antes se había dicho, no viene en la fiesta. Qué pena, era un gran bebedor. Ya no queda. Se define el personaje, ¿no? Ya no queda. Claro, porque es que este es un personaje turbulento, el personaje
de la película tiene un lado que es políticamente incorrecta. Hay el dueño, el gerente del hotel le llama apestoso aborigen. Eso probablemente ahora mismo, si se le ocurre a un guionista, le llama rápidamente el productor y le dice, oye, mira, a ver cómo lo puedes decir de otra manera, ¿no? La compra de Alaska es un negocio capitalista de los que hacían los americanos, que se dedicaron a comprar o a conquistar con la teoría del destino manifiesto todo aquello que había entre la costa este y la costa oeste y arriba porque les convenía por el negocio peletero de las focas. Hay una parte de tesis que es cuando explica McIntyre al hijo del comerciante este por qué ellos son buenos y los rusos son malos, porque ellos solo matan a los machos que no tienen capacidad de reproducirse, mientras que los rusos están esquilmando la foca. Yo no sé cuántas focas quedarán en las Aleutianas ahora después o en la zona de las Privilos estas, ¿no? Pero la verdad es que la película sí que te presenta un trasfondo que eso es muy clásico y